Mi nombre es Josh, tengo 45 años, y podría decirse que vivo la vida que muchos sueñan. Soy músico, un compositor que ha encontrado su lugar tanto en el ámbito artístico como en el familiar. Llevo más de 20 años casado con Mónica, mi compañera de vida, una mujer con quien comparto no solo amor, sino también respeto y complicidad. Tenemos 2 hijas, Sara, quien acaba de empezar su primer año en la universidad, y Lucía, que cursa el 10º grado. Mi hogar ha sido un refugio lleno de risas, música y momentos felices, un espacio donde me siento plenamente realizado. Mi rutina está dividida entre la creación musical, las giras ocasionales y la dedicación a mi familia. Nunca pensé que algo pudiera romper esta armonía perfecta. Mi relación con Mónica sigue siendo fuerte, nuestras hijas son nuestra mayor alegría, y, aunque la vida tiene sus altibajos, siempre hemos sabido superarlos juntos. Todo parecía estar en su lugar, hasta el día en que Horacio apareció. Fue durante el cumpleaños de Sara, una tarde de primavera en la que organizamos una pequeña reunión en casa. Mónica y yo preparamos todo: globos, comida, música, lo típico de nuestras celebraciones familiares. Sara, emocionada, había invitado a varios de sus nuevos amigos de la universidad, y entre ellos llegó él, Horacio. Recuerdo perfectamente cómo fue ese momento. Estaba en la cocina colocando los últimos aperitivos cuando lo vi por primera vez. Al entrar al salón mis ojos se cruzaron con los suyos, y por un segundo, algo extraño ocurrió. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de vida y de una serenidad que desarmaba. Tenía un carisma sutil, casi inadvertido, pero imposible de ignorar. Horacio se presentó con una sonrisa tímida, llamándome señor Josh, algo que me hizo sonreír al mismo tiempo que despertó en mí una leve curiosidad. Era imposible no notar su presencia, su manera de hablar con educación, pero con una sinceridad que desarmaba. Durante la fiesta, traté de ignorar esa sensación peculiar que había surgido en mí. Me repetí que era solo un amigo más de mi hija, un joven de 19 años con un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, algo en él se quedaba conmigo. Mientras charlábamos sobre trivialidades, como su carrera en artes visuales o cómo había conocido a Sara, sentí que había algo más detrás de sus palabras, una conexión inexplicable que nunca había sentido antes. Me esforcé por mantener las apariencias, por seguir siendo el padre protector y el esposo dedicado, pero mi mente traicionera volvía constantemente a esa primera impresión. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa volvió a su tranquila normalidad, me encontré pensando en él. No entendía por qué. ¿Qué tenía de especial ese chico para que su imagen permaneciera tan viva en mi cabeza? Me convencí de que era solo una impresión pasajera, un pensamiento absurdo que pronto desaparecería. Pero no fue así. Los días siguientes trajeron más encuentros con Horacio, pequeñas coincidencias que empezaron a sentirse menos accidentales. Venía con frecuencia a estudiar con Sara o simplemente a pasar el rato en casa. Siempre saludaba con esa misma sonrisa cautivadora, siempre encontraba una manera de iniciar conversaciones que, aunque inocentes, me dejaban con un extraño sabor en el alma, una mezcla de fascinación y culpa. Yo, un hombre que había construido su vida alrededor de la estabilidad y el amor familiar, ahora me encontraba perdido en pensamientos que no podía controlar. Horacio no sabía el efecto que causaba en mí, o al menos eso creía yo. Pero con cada visita, con cada palabra intercambiada, sentía que algo dentro de mí cambiaba. Lo que comenzó como una leve curiosidad, pronto se convirtió en algo que no podía ignorar. Y así, sin quererlo, mi mundo perfecto empezó a tambalearse, y todo lo que creía seguro comenzó a cuestionarse. Los días que siguieron a la fiesta de cumpleaños de Sara trajeron consigo una serie de pequeños encuentros con Horacio, cada uno más intenso y cargado de tensión que el anterior. Aunque traté de convencerme de que no había nada fuera de lo común, mi corazón y mi mente parecían estar jugando en mi contra. No podía negar la chispa que sentía cuando estaba cerca de él, pero tampoco podía admitirlo abiertamente. Así que intenté mantener las cosas normales, como si nada estuviera ocurriendo. Una tarde, mientras Sara y Lucía estaban fuera y Mónica había salido a hacer unas compras, Horacio llegó inesperadamente a casa. «Señor Josh, ¿está Sara?», preguntó con su habitual tono educado, mientras sostenía un cuaderno en la mano. «No, salió con su hermana», respondí tratando de sonar casual. «Pero si quieres puedes esperar aquí, no creo que tarden mucho». Aceptó,
y los dos nos quedamos en la sala. La conversación comenzó inocente. Hablábamos sobre música, sobre su amor por las artes visuales, sobre las canciones que había escuchado recientemente y cómo le gustaría aprender a tocar la guitarra. Lo invité al estudio donde componía, un lugar que pocas veces mostraba a alguien ajeno a mi familia. Mientras le enseñaba algunos acordes básicos, nuestras manos se rozaron inevitablemente. La primera vez fue accidental, pero cuando volvió a suceder, no pude ignorar el calor que su tacto provocaba en mí. Horacio tampoco lo hizo. Me miró directamente a los ojos, como si estuviera buscando algo, alguna señal, algún permiso. «Josh», dijo con voz suave pero cargada de intensidad sin usar el señor que siempre había precedido mi nombre. Esa pequeña omisión hizo que todo se sintiera más íntimo, más personal. «¿Qué pasa?», pregunté, intentando mantenerme calmado, aunque sentía que mi corazón estaba a punto de estallar. «No puedo seguir fingiendo», confesó mientras apartaba la mirada por un instante, como si estuviera luchando consigo mismo. «No es algo pasajero, no es un capricho. Llevo sintiéndolo desde el primer día que te conocí». Me quedé helado. Las palabras resonaban en el aire, cargadas de un peso que no sabía cómo manejar. «Horacio, tú eres joven, apenas estás empezando a vivir. Esto no tiene sentido», intenté decir, aunque mi propia voz temblaba. Pero él negó con la cabeza, dando un paso más cerca de mí. No digas eso. Esto no es algo que pueda controlar. No es algo que pueda ignorar. Y sé que tú también lo sientes». Antes de que pudiera responder, me tomó suavemente de la mano, sus dedos firmes pero temblorosos contra los míos. Su contacto fue como un incendio que recorrió mi cuerpo. Quería apartarme, quería mantener la distancia, pero no lo hice. Algo en su mirada me tenía anclado, atrapado entre la culpa y el deseo. «Por favor, Josh, no me rechaces», dijo en un susurro, acercándose aún más. Pude sentir su respiración cerca de mi rostro, y cada fibra de mi ser gritaba que me apartara, que pusiera un límite claro. Pero en lugar de eso, me quedé inmóvil, dejándolo hablar. «No espero que sientas lo mismo, no estoy pidiéndote nada. Solo necesitaba decirlo, sacarlo de mi pecho. Esto me está consumiendo por dentro». El silencio que siguió fue abrumador. Intenté formular una respuesta, pero las palabras no salían. Todo lo que podía pensar era en cómo habíamos llegado hasta este punto, en cómo cada pequeño gesto, cada palabra, nos había llevado a este momento imposible. «Horacio», logré decir finalmente, retirando mi mano con cuidado. «Esto es complicado, muy complicado. Yo tengo una familia, tengo una vida, y tú eres el amigo de mi hija». Mis palabras intentaban crear una barrera, pero mi tono traicionaba la confusión que sentía. «Lo sé», respondió con tristeza, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y esperanza. «Pero no puedo evitarlo, y aunque nunca vuelva a mencionarlo, aunque esto termine aquí, quería que lo supieras, porque no puedo vivir con este silencio». En ese momento, sin saber cómo manejar lo que estaba ocurriendo, le puse una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser consolador, pero que terminó sintiéndose más íntimo de lo que esperaba. «No sé qué decirte», admití, «pero esto no puede seguir así». Horacio asintió, aunque su expresión decía lo contrario. Nos quedamos en silencio, el peso de sus palabras colgando en el aire, mientras el límite invisible entre nosotros parecía desdibujarse aún más. Habían pasado semanas desde aquella tarde en el estudio, semanas en las que intenté, sin éxito, apartar de mi mente las palabras de Horacio y las sensaciones que su cercanía despertaban en mí. Cada vez que venía a casa, mi cuerpo parecía entrar en estado de alerta, atrapado entre el deseo de mantener la distancia y la incapacidad de ignorar su presencia. Él, por su parte, no volvió a mencionar lo que había confesado, pero sus ojos hablaban por él. Cada mirada, cada roce casual, eran un recordatorio constante de lo que ambos tratábamos de evitar. Todo cambió una noche que aún resuena en mi mente como un punto de no retorno. Era viernes, y Mónica había salido a cenar con unas amigas. Sara estaba en casa de una compañera estudiando para un examen, y Lucía había ido a una fiesta de cumpleaños. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba vacía y silenciosa. Me había quedado en la sala, con un vaso de vino en la mano, tratando de distraerme con una película. El sonido del timbre me sacó de mi ensimismamiento. Cuando abrí la puerta,
Allí estaba él, Eracio, con una camiseta ajustada y una chaqueta ligera, sonriendo tímidamente. Sara me dijo que estaría aquí, explicó, aunque ambos sabíamos que Sara no volvería hasta tarde. Dudé un momento antes de invitarlo a pasar. Mi mente sabía que esto era un error, pero mi cuerpo parecía actuar por cuenta propia. Nos sentamos en la sala, hablando de cosas triviales al principio, pero poco a poco, la conversación se volvió más íntima. Me preguntó sobre mi música, sobre mis inspiraciones, y antes de darme cuenta, estaba hablando de cosas que rara vez compartía con nadie más. Había algo en la forma en que me escuchaba, en cómo sus ojos seguían cada palabra, que hacía que me sintiera visto de una manera que no había experimentado en años. Fue un momento insignificante el que rompió la barrera que habíamos mantenido hasta entonces. Me incliné para tomar el control remoto, y nuestras manos se rozaron. No apartó la suya, y tampoco lo hice yo. En lugar de eso, me giré para mirarlo, y lo encontré observándome con una intensidad que me dejó sin aliento. No dijo nada, pero su mirada era una pregunta muda, una que ya no podía ignorar. «Esto no está bien», murmuré, más para mí mismo que para él. Pero Eracio negó con la cabeza, acercándose un poco más. «No podemos fingir que no está pasando», susurró. Antes de que pudiera responder, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso suave al principio, casi inseguro, pero rápidamente se volvió más profundo, más urgente. Mis manos, que deberían haberlo apartado, encontraron su camino a su cintura. Todo lo que había tratado de reprimir durante semanas salió a la superficie en ese instante, y la sensación de su cuerpo contra el mío hizo que el resto del mundo desapareciera. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. «Josh», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «Esto es una locura», dije, aunque mi voz carecía de convicción. «Lo sé», respondió, pero en sus ojos no había arrepentimiento, solo deseo. Y entonces me di cuenta de que ya habíamos cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Esa noche fue solo el comienzo. En los días y semanas que siguieron, nuestras interacciones se volvieron más peligrosas, más clandestinas. Aprovechábamos cualquier momento en que estuviéramos solos. Una excusa para entrar al estudio, una visita inesperada cuando sabía que Sara no estaba en casa, incluso un fugaz roce de manos cuando nadie miraba. Cada encuentro estaba cargado de una mezcla de pasión y miedo, un equilibrio precario entre el deseo y la posibilidad de ser descubiertos. Había noches en las que me despertaba sobresaltado, la culpa pesando sobre mi pecho como una losa. Mónica dormía a mi lado, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. Pensaba en mis hijas, en la familia que había construido, y me juraba que lo terminaría, que encontraría la manera de poner fin a lo que estaba sucediendo. Pero entonces veía a Eracio, y todas esas promesas se desmoronaban. Una tarde en particular permanece grabada en mi memoria. Sara estaba en la universidad, y Mónica había salido con Lucía a comprar algunas cosas para un proyecto escolar. Eracio llegó con el pretexto de devolver un libro que Sara le había prestado. Sabíamos que estábamos solos, y la tensión era casi insoportable. «¿Qué estamos haciendo?», le pregunté mientras estábamos en la cocina, mi voz apenas un susurro. «Algo que no podemos evitar», respondió, acercándose lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Sus manos se deslizaron por mis brazos, y mi resolución se desmoronó una vez más. Nos besamos allí mismo, en la cocina, con una intensidad que parecía consumirnos. Cada toque, cada susurro, era un recordatorio de lo prohibido que era todo, pero también de lo inevitable. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a detenerse. Nuestra relación se convirtió en un baile constante de precaución y riesgo. Nos cuidábamos de no dejar pistas, de no levantar sospechas, pero cada vez era más difícil esconder lo que estaba pasando. Había momentos en los que pensaba que Mónica o Sara habían notado algo, pero si lo hicieron, nunca lo dijeron. Vivíamos en un mundo de secretos, un mundo que existía solo para nosotros dos. Pero en el fondo de mi mente, siempre estaba la pregunta: ¿cuánto tiempo podríamos seguir así antes de que todo se derrumbara? Los días que siguieron a nuestros encuentros clandestinos fueron una mezcla de emoción y angustia. Cada momento que pasaba con Eracio estaba lleno de intensidad, pero también de un miedo constante.
Sabíamos que estábamos caminando sobre una cuerda floja y que cualquier pequeño error podría derrumbar el frágil equilibrio que habíamos construido. Todo cambió una tarde de otoño. Habíamos planeado encontrarnos en el estudio mientras Mónica estaba ocupada con un evento de caridad y Sara estaba en la universidad. Pero justo cuando nos despedíamos, un ruido en la entrada nos congeló. Era Lucía, que había regresado temprano de la escuela por sentirse mal. Aunque intentamos actuar con naturalidad, su mirada sospechosa mientras saludaba a Horacio me dejó inquieto. Esa noche, durante la cena, sentí los ojos de Lucía fijos en mí más de una vez. Por momentos parecía querer decir algo, pero se detenía, como si no supiera cómo abordarlo. Mónica, por su parte, no notó nada extraño, o al menos no lo dio a entender. Sin embargo, yo sabía que algo había cambiado. Lucía era perceptiva, mucho más de lo que a veces le dábamos crédito. Las cosas empeoraron días después, durante una reunión familiar. Sara había invitado a varios amigos, incluido Horacio, para una tarde de juegos y comida. Todo parecía normal al principio, pero no podía ignorar la forma en que Lucía observaba nuestras interacciones. No eran miradas casuales, eran escrutadoras, como si estuviera tratando de desentrañar un misterio. Intenté mantener la distancia con Horacio, pero fue casi imposible. Había algo en su presencia que hacía que el mundo a mi alrededor se desvaneciera. En un momento, mientras los demás estaban distraídos, nuestras miradas se cruzaron, y sentí una chispa de emoción mezclada con temor. Fue solo un segundo, pero al volver la cabeza, vi que Lucía nos estaba observando desde el otro lado de la sala. Esa noche, mientras ayudaba a Lucía con sus deberes, finalmente lo dijo: «Papá, ¿todo está bien con Horacio?». Su tono era casual, pero sus ojos delataban una curiosidad inquietante. «Claro que sí, cariño», respondí, intentando sonar tranquilo. «Es solo un amigo de tu hermana». Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no la convencía. Con el tiempo, no solo Lucía parecía notar algo. Mónica comenzó a hacer preguntas, aparentemente inocentes, sobre las visitas frecuentes de Horacio. Aunque nunca mostró signos claros de sospecha, había algo en su tono que me ponía nervioso. «Sara tiene buenos amigos», comentó una noche mientras preparábamos la cena. «Pero Horacio pasa mucho tiempo aquí, ¿no crees?». Asentí, intentando desviar la conversación hacia otro tema, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando, una tarde, Sara entró al estudio inesperadamente. Yo estaba allí con Horacio, revisando algunas partituras bajo el pretexto de ayudarlo con un proyecto musical. Aunque no nos encontró en una posición comprometida, la tensión en la habitación era palpable. Sara frunció el ceño y cruzó los brazos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su tono más serio de lo habitual. «Solo estábamos trabajando en algo para su clase», respondí rápidamente, tratando de sonar despreocupado. Pero su mirada permaneció fija en mí, y pude ver que no estaba convencida. «Papá, ¿seguro que no hay algo más?». Sus palabras me golpearon como un mazazo. «¿Algo más? ¿Qué quieres decir?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «No lo sé», respondió, su voz ahora más baja. «Solo siento que algo está raro últimamente. Esa noche no pude dormir». Las palabras de Sara resonaban en mi mente, junto con las miradas de Lucía y los comentarios sutiles de Mónica. Cada vez era más claro que nuestro secreto no iba a permanecer oculto por mucho tiempo. El peso de la culpa y el miedo comenzó a hacerse insoportable. Horacio también lo notó. Durante uno de nuestros últimos encuentros, me miró con preocupación. «Josh, no sé cuánto más podemos seguir así», dijo, su voz cargada de tristeza. «No quiero arruinar tu vida. No quiero ser la razón de que todo se derrumbe». Sus palabras, aunque llenas de amor, eran un recordatorio brutal de la realidad que estábamos enfrentando. «Yo tampoco lo quiero», admití, mi voz temblando. «Pero no sé cómo detener esto. No sé cómo alejarme de ti». Ambos sabíamos que estábamos atrapados en un callejón sin salida, un lugar donde cada decisión parecía conducir a la misma conclusión, que eventualmente todo saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. El día que Horacio se despidió para partir al extranjero, fue un momento lleno de emociones encontradas. Nos encontramos por última vez en el estudio, un lugar que había sido nuestro refugio secreto durante tantos meses. La habitación,
Normalmente vibrante con la música y las risas, ahora parecía fría, llena del peso de todo lo que no se había dicho. «Josh», comenzó él, su voz temblorosa, «no sé cómo agradecerte por todo, por lo que hemos compartido». Sus ojos estaban llenos de lágrimas que intentaba contener, y por un instante, toda la distancia que había intentado mantener se desmoronó. Lo abracé, sin palabras, sintiendo cómo el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba en silencio. «Cuida de ti mismo, Horacio», murmuré finalmente, mi voz quebrándose. «Sé feliz, encuentra lo que mereces». Ambos sabíamos que este era el final, que los caminos que habíamos tomado juntos ahora divergían para siempre. El tiempo pasó, como siempre lo hace. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses. La ausencia de Horacio era palpable, como una sombra que se cernía sobre mi vida cotidiana. Al principio cada rincón de la casa me recordaba a él, la sala donde solíamos hablar, el estudio donde nuestras manos se habían tocado por primera vez. Pero con el tiempo, esos recuerdos comenzaron a desvanecerse, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Mónica, por su parte, parecía cada vez más distante. Aunque nunca había confrontado directamente lo que sospechaba, era evidente que algo había cambiado entre nosotros. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad, ahora estaban llenas de silencios incómodos, de preguntas no formuladas. El amor seguía allí, pero era un amor desgastado, lleno de grietas que ninguno de los dos sabía cómo reparar. Mientras tanto, las noticias de Horacio llegaban esporádicamente a través de Sara, quien todavía mantenía contacto con él. Su vida en el extranjero parecía estar llena de nuevas experiencias, de oportunidades que lo hacían brillar aún más. Un día, durante la cena, Sara mencionó casualmente que Horacio había conocido a alguien especial, un joven con quien parecía estar construyendo algo real. Aunque intenté mostrar indiferencia, por dentro sentí una punzada de algo que no podía definir. No era celos, no exactamente. Era una mezcla de alegría por él y una profunda melancolía por lo que nunca podría ser. En el fondo, sabía que esto era lo mejor. Horacio estaba encontrando el amor que merecía, uno que no estuviera teñido de culpa o complicaciones imposibles. Mi vida, en cambio, siguió un camino predecible pero lleno de dudas. Continué componiendo música, cuidando de mis hijas, intentando mantener las apariencias de una vida familiar normal. Pero la relación con Mónica se había transformado en algo frágil, casi irreconocible. Había noches en las que me encontraba sentado en el estudio, solo con mi guitarra, preguntándome si alguna vez podría encontrar la paz con todo lo que había sucedido. El matrimonio seguía en pie, pero las fisuras eran evidentes. Mónica no lo decía en voz alta, pero en sus ojos podía ver el dolor y la distancia. Tal vez ambos sabíamos que lo que habíamos construido durante tantos años estaba en su límite, sostenido más por la rutina que por el amor verdadero que una vez compartimos. El tiempo no detiene su marcha, y aunque las heridas no se cierran por completo, aprendemos a vivir con ellas. Ahora, cuando pienso en Horacio, lo recuerdo con una mezcla de gratitud y tristeza. Fue un capítulo en mi vida que nunca podré borrar, uno que me cambió para siempre, pero también sé que ambos seguimos adelante, cada uno en su propio camino. Y mientras veo a Sara y Lucía crecer, mientras escucho el eco de las risas que aún llenan esta casa, me doy cuenta de que, a pesar de todo, la vida sigue su curso. Las decisiones que tomamos nos marcan, pero no nos definen. Y tal vez, solo tal vez, algún día encontraré la manera de reconciliarme con el hombre que fui y el que estoy tratando de ser.